Muy buenos días. Hoy día vamos a hacer la clase del jueves 27 de agosto. Estamos en la unidad de geometría y como yo les pedí en la clase anterior, para el trabajo que vamos a realizar necesitas regla, compás y transportador. En las clases que siguen no voy a volver a escribir eso, ¿ya? Porque siempre que trabajemos geometría es conveniente, adecuado que tú dispongas de estos tres materiales importantes. A veces también en la regla tú la puedes reemplazar por una escuadra. La escuadra es muy cómoda para trabajar. Partimos nuestra clase con el cálculo mental en la página 57, que estamos trabajando el nombre de los cuerpos geométricos, ¿ya? Entonces, partimos con nuestra clase con el cálculo, página 57, y a continuación yo doy las respuestas. Entonces, haz pausa, haz tu cálculo y después revisa. Bien, vamos con la respuesta del cálculo. Pirámide de base rectangular, un hexaedro, también se le conoce como cubo, el cono, pirámide de base hexagonal, cilindro, prisma de base rectangular, pirámide de base triangular, pirámide de base pentagonal, una esfera, un prisma de base hexagonal y un prisma de base triangular. Me imagino que todo muy bien hecho. Pausa, corrige, haga tique, si algo está malo, lo eh, corrige. Muy bien, continuamos. Vamos a mirar nuestro objetivo, ya, fecha, objetivo, título, ¿sí? En la clase de hoy voy a trabajar un tema de la última evaluación, gestión del error, y ese es nuestro objetivo. Vamos a, objetivo, construir triángulos, ¿ya? Obviamente usando los instrumentos geométricos. Ese es nuestro objetivo y a la vez nuestro título, construcción de triángulos. Y para eso necesitamos regla, compás y transportador. Entonces, pausa en el video, fecha, el objetivo es construir triángulos, el título, construcción de triángulos, pero previo vamos a hacer gestión del error de la última evaluación. Entonces, miremos. Esta es la pregunta número 4. No todos se equivocaron, ya, pero hubo un porcentaje alto que aquí cometió un error. Dice, ¿cuál de los siguientes porcentaje equivale a 0,6 o 6 décimos? Entonces, lo primero que tienes que hacer es escribir este número como fracción. 6 décimos, 6 décimos. Entonces, escribo lo que me dieron y lo escribo como 6 décimos. Pero para escribir el porcentaje necesito que mi denominador sea 100. Entonces, ¿qué hago? Amplifico por 10. Amplificar significa multiplicar arriba y abajo por el mismo número. En este caso voy a multiplicar por 10. ¿Para qué? Porque 10 por 10 me da 100. Por lo tanto, 6 por 10 me da 60 y 10 por 10 me da 100. Esto, ¿cómo se lee? 60 centésimos y equivale al 60%, 60 de 100. Está muy fácil. Muchos niños me pusieron eso, ya, la letra A. Esto es lo mismo, ya. Entonces es muy importante entender que aquí está escrito solamente como decimal. Lo paso a fracción, siempre con un denominador 100, porque el porcentaje es un todo partido en 100 partes, y eso equivale a un 60%. Muy bien. Felicitaciones a todas y todos los que lo tuvieron correcto. Y la pregunta número 11, que también yo pensé que este era un regalo. Miremos, dice, n es un número natural. N está representando aquí cualquier número natural de los que tú conoces. Natural significa que no es ni fracción ni decimal. En los números que tú conoces, el 1, el 20, el 1500, ¿ya?
Entonces, ¿qué representa n más 1? ¿Qué hago? ¿Qué haría yo? Ya, si como n es un número natural, coloco el 1. Lo reemplazo. ¿Qué me va a dar? 2. Y si coloco el 3, ¿qué me va a dar? 4. Y si coloco el 5, ¿qué me va a dar? El 6. Entonces, aquí lo hice. Le di valores. Si lo sumo, me da el 2. Si lo sumo, me da el 3. Si lo sumo, me da el 4. Entonces, ¿qué representa? ¿Estos son números pares? No, porque aquí tengo el 3 y este no es par. Entonces, esta no. ¿Son los impares? No, porque tengo el 2, tengo el 4. ¿El sucesor de un número? Ah, sí, pues. Si pongo el 1, me da el 2. Si pongo el 2, me da el 3. Si pongo el 3, me da el 4. Entonces, esta es la alternativa correcta. ¿Era el antecesor del número? No. ¿Cierto? Ahora, para que fuera el antecesor del número, ¿qué tendría que ser aquí? Piensen, niñas, niños, brillantes. Tendría que ser n-1. Claro, que sería un número antes del número que me están pidiendo. Porque podría aparecer en la próxima evaluación, ¿qué representa n-1? Bueno, representa el antecesor. Entonces, pausa, y esto sí, por favor, quiero que lo corrijas en el cuaderno. ¿Ya? Entonces, escribe cuáles de los siguientes porcentajes equivale a este, escribes la respuesta que yo di, y ¿cuál era la alternativa correcta? Era la alternativa C. Yo espero cada vez mejorar en mi escritura. Bueno, y la número 11 también, súper importante. Aquí este era un regalo. Eran las preguntas que uno siempre cree que los alumnos no se van a equivocar y, bueno, se equivocaron. Algunas, ya. Entonces, hice la pausa y continuamos. Vamos a trabajar triángulos, ¿ya? Entonces, ¿qué nos interesa? ¿Cuál es nuestro título? Construcción de triángulos. Mi pregunta es bien fácil, ¿ya? Mire, dice, Francisco quiere hacer una maqueta de un puente utilizando distintas vigas de celosía. Celosía significa que es una imagen que se repite, ¿ya? La misma, la misma figura. Este es el diseño 1, este es el diseño 2. ¿Qué hizo? Ya, perfecto. Y este es un diseño 3. Ok. Entonces, dice, remarca un triángulo en cada diseño. Solo uno. Pinto uno. Y clasifícalo según la medida de sus lados y de sus ángulos interiores. Eso es el tema que ya habíamos visto, ¿cierto? En la clase anterior. Ahora, ¿por qué se marca uno? Porque son todos iguales. Entonces, con uno que yo marque, todo el resto son congruentes, tienen la misma medida, son iguales. Entonces, veamos. Pinté uno. ¿Qué tipo de triángulo es? Tiene dos características. Según sus lados, equiláteros. 3 lados iguales. Y según la medida de sus ángulos interiores, acutángulo. Todos sus ángulos interiores son agudos. En el ejercicio, en el diseño 2, marqué un triángulo, lo pinté de rojo. Este es isósceles. ¿Por qué isósceles? Porque la base de aquí es igual a esta. Claro, porque es parte de un cuadrado. ¿Lo ven? Entonces, tiene que este lado, que le voy a hacer un puntito, tiene que ser igual a este lado. Por lo tanto, es isósceles. Y tiene un ángulo recto aquí. Es como simula la escuadra. Siempre la escuadra tiene un ángulo recto. Entonces, es un isósceles rectángulo. ¿Listo? Y el último, marqué uno chiquitito, ¿ya? Ahora, si hubiese marcado ese, son iguales, ¿ya? Son todos iguales. También es un isósceles, ¿ya? Y, aunque ustedes no lo crean, también es rectángulo. Aquí me faltó la C, rectángulo. Es rectángulo. Aquí se forma un ángulo de 90 grados. Aquí, justo donde estoy poniendo el puntero, ahí tengo un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, es un isósceles rectángulo. Es más pequeño solamente que ese, pero si ustedes pusieran una escuadra ahí, se darían cuenta que es rectángulo. ¿Sí?
¿Ninguna duda? Perfecto. Estoy retomando lo anterior porque me es muy importante para el contenido que vamos a trabajar en la clase de hoy. Entonces, construyamos. Si yo tengo 3 segmentos, cualquiera, me dan 3 segmentos, ¿puedo construir siempre un triángulo? Es una buena pregunta. Entonces uno dice, sí, cualquiera que me den. Si me dan 3, yo construyo un triángulo. Veamos. Aquí puse un ejemplo. ¿Qué pasa si me dan un segmento de 10 centímetros y después me dan uno de 1 y de uno de 1? ¿Puedo construir un triángulo? Buena pregunta. Porque si yo pongo aquí uno y pongo aquí el otro, no se cierra, no forma un triángulo. Entonces, con eso no puedo. Entonces voy a hacer uno más grande. Dije, esto vale 10 y estos pedacitos 5 y 5. ¿Puedo construir un triángulo? ¿Qué les parece? Si yo lo pongo aquí, si mide 5, no lo puedo poner sobre, porque no sería un triángulo, tiene que tener una inclinación, ¿verdad? Si yo lo pongo por aquí, ¿se logrará cerrar? Buena pregunta. ¿Y si yo pongo este, ¿se podrá cerrar? Bueno, la idea es que ustedes piensen en que hay determinados segmentos en que no se puede construir, como este caso, primer ejemplo que di, no se pudo. El segundo tampoco se puede, y este sí se puede. Es decir, hay algo que deben tener los lados para que sí se pueda, y hay otros que no se pueden construir. Entonces la respuesta es, ¿puedo construir siempre un triángulo cuando me dan 3 segmentos cualquiera? La respuesta es grande. No, Miss Patty, no se puede. Tiene que tener alguna característica especial para poder construirlo. ¿Ya? Esto me gustaría que sí lo escribieras. Como pregunta, como introducción. Si tengo 3 elementos cualquiera, ¿puedo construir siempre un triángulo? No. Y pongo este ejemplo. Si me dan estas medidas, no puedo construir un triángulo. Muy bien. Entonces, hoy me quedo ahí. Ya. Para construir un triángulo, se debe cumplir en que la suma de las medidas de dos lados tiene que ser mayor que la medida del tercer lado. Esto se conoce como la desigualdad triangular. A ver, es como enredado. Veamos, partamos. Aquí tengo un triángulo. Este es un triángulo escaleno, por eso le pusieron A, B, C. Yo le puse números para que ustedes lo entiendan mejor. Si dice ABC, significa que los 3 lados son de distinta medida. Lo que me está diciendo es que si yo tomo 2, cualquiera, por ejemplo, aquí me dijeron A más B. Si yo tomo estos 2, esta suma tiene que ser mayor que el tercer lado. Entonces, 4 más 3 me da 7. ¿El 7 es mayor que 5? Sí, perfecto. Si yo tomo otros 2, A y C, por ejemplo, estos 2, ¿ya? A y C, 3 y 5. 3 y 5, ¿cuánto me da? 8. ¿El 8 es mayor que el 4 que me quedó solito? Sí, perfecto. Y después me falta el último, B y C, ¿ya? 4 y 5 me da 9. ¿Es mayor que 3? Sí. Cuando se cumple esta relación, puedo construir un triángulo. Y a esto se le conoce como la desigualdad triangular. ¿Se dan cuenta que en la diapo que yo mostré recién puse estas medidas? Las puse como segmento. Bueno, eso se podía. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Es sumar y ver si estos dos suman más que este, bien. Y después tengo que hacerlo con los 3 lados. Estos dos suman más que el tercero, perfecto. Y estos dos suman más que el tercero, perfecto. Por lo tanto, solo así puedo construir un triángulo. Entonces, esto lo tienes que escribir en el cuaderno, completito. ¿Ya? Para construir un triángulo debe cumplir esta condición. Esto se llama desigualdad triangular.
escribes aquí la representación algebraicamente, haz el dibujo. Yo te copié uno aquí al ladito para que tú lo entendieras y le puse valores. Bien. Perfecto. Ese me interesaba mucho que tú lo entendieras. Muy bien. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? ¿Cómo se pide? ¿Cómo lo puedo yo aplicar? Entonces, ejemplo 1. Dice, construye, utilizando regla y compás, un triángulo cuyos lados midan 2, 3 y 4. Primero, a ver, ¿esto cumple la desigualdad triangular? Siempre haz eso, siempre. Y dice, a ver, voy a sumar los dos primeros. 2 y 3 me da 5. ¿Es mayor que el 4? Sí, perfecto, ya. 3 y 4 me da 7. ¿Es mayor que el 2? Muy bien. Y después, 2 y 4 me da 6. ¿Es mayor que el 3? Sí. Ah, entonces la Miss Patty me está dando un ejemplo que sí se puede construir. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo hago? Veamos. Primero voy a trazar un segmento. Puede ser cualquiera de ellos. ¿Ya? En este caso aquí se escogió el primero. 2. Y eso es fácil, tú lo sabes hacer. En tu cuaderno, tú trazas 2 centímetros con tu regla, no hay problema, ¿cierto? Ok, entonces, ahora, usamos el compás. Con el compás trazas un arco de amplitud 3. Yo siempre aconsejo esto, ya que uno haga uno de 2, uno de 3 y uno de 4, bien hecho con la regla, ahí no me quedan tan bonitos. Entonces, al tomar el compás, por ejemplo, si este vale 3, pincho aquí y me queda la abertura. ¿Te fijas? Esa abertura me la da fácilmente el compás. ¿Ya? Y aquí está el de 4. Entonces, ¿qué hago? En este original, que es el que está aquí abajo, pincho el compás y hago la abertura que me marca el compás. Y hago una marquita. Después abro el compás a la altura del 4, lo abro, pincho al otro extremo y vuelvo a hacer una marquita. Y en esa marca, en la intersección de las dos semicircunferencias que hice con el compás, es el vértice del triángulo. Entonces, hoy vamos a tener que borrar. Perfecto. Entonces, al marcar el punto de intersección de los dos arcos, estos que estaban aquí abajo, y al unirlos, me va a dar mi triángulo completo. Bien. Entonces, ¿cuál es la clasificación de este triángulo según sus lados? 2, 3, 4, escaleno. Fácil. Y según sus ángulos, ¿cuánto medirá esto? Agudo, ¿cierto? Y este agudo. Y este agudo. Por lo tanto, este es un acutángulo. Es un escaleno acutángulo. Fácil. Hago pausa y escribo el ejemplo. Yo creo que no haga este dibujo y este, sino que haz los trazos y construye tu triángulo usando la regla y en este caso usamos el compás. Fácil. Vamos con el ejemplo 2. En el primer caso me dieron los 3 lados. Entonces con el compás es fácil construir con los 3 lados. Pero me pueden dar 2 ángulos y un lado. Entonces dice, construye un triángulo en que los dos ángulos midan 45 y 60 y el lado que comparten mida 5 centímetros. Es decir, hago un trazo de 5 centímetros, un ángulo aquí tiene que medir 45 y el otro tiene que medir 60. Ya, ¿cómo lo hago? Vamos. Lo primero, el segmento, que es fácil, con una regla, mido y construyo mi segmento de 5 centímetros. ¿Ya? Eso es fácil.
Perfecto. En el punto A, que va a ser este de aquí, tomo mi transportador. Debo pinchar aquí mi transportador. Aquí me tiene que dar el 0. Y hago un ángulo de 45 grados. ¿Ya? En el punto B, aquí, coloco mi transportador de nuevo y construyo un ángulo de 60 grados. ¿Ok? Y después me va a quedar, al prolongar los rayos, un punto de intersección que va a ser mi último vértice, mi vértice C. ¿Bien? Por lo tanto, ahí me queda mi triángulo construido con dos ángulos y un lado. Pausa a construir. Ustedes saben usar el transportador, ¿cierto? A principio del año hicimos varios ejercicios con el transportador, así que yo creo que no van a tener dificultades. Muy bien. Ya. ¿Qué pasa si me dan dos lados y un ángulo? Entonces, construyo un triángulo en que sus lados miden 3, 4 y el ángulo mide 90 grados. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Un segmento. En este caso, el de 3, podría ser el de 4, da lo mismo, el de 3. ¿Ya? En este segmento, en el punto aquí, ya esto mide 3. Le pusimos F. Vas a construir un ángulo de 90 grados aquí. Y eso es muy fácil. Ya yo te puse una indicación. Para trazar el ángulo recto es adecuado usar la escuadra. Si tú te fijas, si tú colocas aquí la escuadra te da fácilmente el ángulo de 90 grados. Es muy fácil. Entonces, construyes este segmento, colocas tu escuadra y alargas hasta 4 centímetros. Y después une G y H. Y ahí te queda tu triángulo. Este es uno de los más fáciles. Ahora, si te hubiesen dado aquí otra medida, también. En este, tú construyes tu ángulo. Si te hubiesen dicho de 100, de 120, lo construyes y mide después en el rayo la medida que te están dando y lo unes. Es muy fácil. ¿Ya? Ahí te puse una escuadra. La escuadra siempre aquí me está formando a mí un ángulo recto. Entonces, si yo pusiera esta escuadra ahí, me da el ángulo recto, 90 grados. Fácil, chicos, chicas, muy bien. Entonces hago pausa, constrúyelo en tu cuaderno usando los implementos. Aquí vas a necesitar solamente la regla para medir y para construir el ángulo recto. Entonces, vamos a practicar. Vamos con la 1. Dice, construye, en el primero me dijeron dos lados de 10, es decir, 10, 10 y uno de 4, que fue el caso 1. ¿Ya? En el segundo me dieron dos lados y un ángulo. En el tercero, lado, lado y ángulo. Bien, usando instrumentos, ¿cierto? Vamos con el ejercicio 2. Lo que me tienes que contestar aquí si esto es verdadero o falso. La primera es muy fácil. Dadas tres longitudes, es decir, tres segmentos, ¿siempre es posible construir un triángulo? ¿Verdadero o falso? Y siempre hay que justificar si es verdadero porque bla, bla, bla. Si es falso, no porque, etc. B. En un triángulo, al lado de mayor longitud se opone el ángulo de mayor medida. Buena pregunta, muy buena pregunta. Entonces, ¿qué haría? Buscaría un triángulo donde tengo la medida de los lados, de los ángulos interiores y comparo. ¿Qué relación hay entre el lado y el ángulo mayor? Piénsalo, ¿ya? Ejercicio 3. Diseña una estrategia y construye los siguientes triángulos. Un equilátero,
de 6 centímetros, un triángulo isósceles que mida 3 y sus dos ángulos de 50 grados y un escaleno, donde uno de sus ángulos mida 60 grados. Solo aquí hay que experimentar, ¿ya? Hay que trabajar con el compás, con el transportador y el ejercicio 4, dos ecuaciones bonitas, bonitas, bonitas. Yo les di una ayuda antes de empezar a construir, les di una pista aquí, espero que me sigan la idea. Veamos. Usando compás. Cuando yo quiero construir un triángulo equilátero, por ejemplo, el equilátero es muy fácil de construir. Si me dicen que mida 6 centímetros, por ejemplo, yo esto lo mido, abro mi compás, hago una semi circunferencia, ¿ya? Y después repito la operación en el otro, pincho en el otro vértice, vuelvo a abrir, ¿ya? Y ese punto de ahí, ¿cierto? Este va a ser mi nuevo vértice y después hago uno las líneas, hago los segmentos, hago el otro segmento y ahí me queda al final mi triángulo equilátero precioso. ¿Ya? Esta era una ayuda extra que yo les puse para que pudieran construir. Ahora, si me piden de 5 centímetros, achico solamente lo que me pidan. ¿Listo? Esto es puro ejercitar. ¿Sí? Ok. También puse cómo construir un triángulo isósceles. ¿Ya? Supongamos que me dicen que tengo que construir un triángulo isósceles en que me dan los lados. Dice 50 milímetros. ¿Es igual a cuánto? Perfecto, a 5 centímetros. Muy bien. Entonces, y me dicen que un lado mide 4 centímetros. Entonces, ¿qué hago? Hago mi segmento que mide 4 y abro el compás con 5. ¿Ya? Este compás lo puedo hacer el segmento de 5, pincho mi compás, pincho aquí y después lo traslado. Y es obvio que me va a llegar más acá, ¿cierto? Y hago mi semicircunferencia. Repito la actividad en el otro, también de 5, ¿ya? 1, y me queda un maravilloso triángulo isósceles. ¿Está bien? ¿Fue una buena ayuda? Perfecto. Vamos con las respuestas. Ahí está el ejercicio 1. Era muy falsa, ¿cierto? Debe cumplir la desigualdad triangular. ¿Se acuerdan de este? Que decía que del lado mayor se opone... A ver, busquemos... Sí, este también me sirve. Este es el lado mayor. Bueno, que coincide con que este también es el lado mayor. Se opone un ángulo mayor. ¿Sí? Este se opone a este. ¿Sí? ¿Lo ven? El lado menor tiene un ángulo menor. Entonces, era muy verdadera. Bueno, aquí la respuesta es variada, ¿cierto? Aquí yo puse un ejemplo de cómo hacerlo. Yo lo expliqué recién con el compás. Entonces ahí hay una forma de cómo construir un triángulo equilátero. ¿Sí? Pausa, revisen, corrijan. Y vamos con... Aquí está el isósceles, en que me pedían que midiera 50 y 50. ¿Ya? Aquí están las ecuaciones. Sumé a ambos lados el 8
Aquí me quedó 0, aquí me quedó 24, dividí ambos por 3, no puse aquí 3 dividido por 3 porque ustedes lo saben, y eso me dio 8. No quise hacer todo el procedimiento porque ya estamos expertos y la respuesta es 10. Felicitaciones a todos y todas las que les resultó muy bien. Me faltó el C. Se construye aquí un ángulo de 60 y después se trazan los segmentos. ¿Bien? ¿Dudas? Perfecto. ¿Qué aprendí hoy? Lo principal, la construcción de triángulos, ¿ya? Y aprendí que es fundamental tener la desigualdad triangular para la construcción de triángulos. Es decir, la medida de 2, la suma de estos dos, tiene que ser mayor que el tercer lado. Esto me da 16, ¿es mayor que 13? Sí. Esto me da 19, ¿es mayor que 10? Sí. Esto me da 23, ¿es mayor que 6? Sí. Por lo tanto, con estas medidas yo puedo construir un triángulo. Acuérdense que la construcción de triángulos yo di tres tipos, en que me dan los tres lados, en que me dan dos ángulos y un lado, o que me dan dos ángulos y un lado. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Ok. Perfecto. Que tengan un lindo fin de semana. Estamos a jueves. No los veo, no me escuchan mañana viernes. Y los extraño un montón, niños. Cuídense mucho. No puse hoy día indicaciones, pero usen mascarilla. Cuídense. Los quiero un montón. Espero que la clase haya sido provechosa. Practiquen harto con el compás y con el transportador. Cualquier duda, me mandan una notita en el correo. Los quiero un montón.